La historia del día. Vamos a la historia del día. Quizás la historia más fuerte que vayamos a hacer en todo el ciclo. Vamos a hablar de Joseph Mengele. Para quien no sepa quién es, y lo bien que hace no saber quién es, era el médico de los campos de concentración de la Alemania nazi. Un tipo muy conocido en ese tiempo y en todos los tiempos, pero justamente por su crueldad. Pero vamos a hablar del tipo y vamos a hablar integralmente quién era, desde sus inicios, desde su niñez, desde el todo. Lo vamos a ver integralmente. Que el mal trago pase rápido, pero lo hagamos completo. Tengamos el valor de hacerlo completo. Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburgo, una localidad muy pequeña al sur de Alemania. El papá, Karl, se llamaba, era un próspero fabricante de herramientas, se dedicaba sobre todo al tema agrícola y le permitió a Joseph y a 3 hermanos que tenía a cultivar sus aficiones, a hacer deporte, a estudiar. Era la clase alta de un pueblo de la Alemania de 1900, ¿no? El tipo se dedicaba a la música, se dedicaba al arte, era muy buen estudiante e ingresa en la Universidad de Múnich para aprender medicina. 1931, al poco de iniciar sus estudios universitarios, 20 años tenía, se afilia a una organización militar, paramilitar en realidad, conocida como los cascos de acero, que después se juntan con las SA, los camisas pardas, uno de los 2 grandes grupos de asalto, las tropas de asalto, de los seguidores de Hitler, de los nazis, ¿no? Muy bien, por aquel entonces Hitler no estaba aún en el poder. Mengele seguía estudiando, e insisto, muy buen estudiante, obtuvo su doctorado en antropología física en 1935. 1931 había entrado a estudiar, 1935 obtiene el doctorado. Pero no se afilió al partido nazi hasta 2 años después, ¿no? Enero del 37, está en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial, recientemente inaugurado, hacía poco, por el gobierno de Hitler. Lo ponen en Frankfurt. Mengele empieza a trabajar como ayudante científico con un tipo conocido porque empezaban las investigaciones con los gemelos. Este tipo se llamaba el doctor von Berger y era afiliado al partido nazi. Además, firme defensor de los programas de esterilización obligatoria para preservar la higiene racial. Y tenía la tesis de que había que básicamente esterilizar a todos los gitanos, a todos los judíos, a todos los negros que encontrara a mano. Estamos en los inicios de las razzias raciales del hitlerismo, ¿no? Ahí entra Mengele a laburar con él. Al poco tiempo, laburando, se afilia ya a las SS. Vamos a hacer una distinción. Las SA ambos grupos eran grupos de choque, pero la SA era el grupo más socialista del partido nazi y las clases bajas iban a las SA. Las SS eran mucho más de élite y eran los más profesionales. Bueno, ahí entra, saliendo de las SA, entra Mengele, invitado por von Braucher, que ya era un científico importante, ¿no? Tenemos la foto ahí de las SS, por cierto. En 1939 ya estaba en las SS, ya laburaba en este instituto racial y se casa. Conoce una mujer, una alemana, aria, por supuesto, y se casa. Irene se llamaba. Irene Schoenbein. Mi alemán sale fantástico, mejor que el inglés al menos. Y ahí sale, ahí está la foto. Con ella tendría su único hijo, Rolf. Atención con este muchacho, ¿eh? Viene la Segunda Guerra Mundial. Mengele es reclutado, ya que era las SS en el ejército. El tipo pide ir como soldado, como voluntario para formar parte del ejército. Todos pedían que fuese médico. Dice, voy a ser médico, pero además voy como soldado. Y las Waffen-SS le dicen que sí, y le dan el rango de alférez. Dale, larga. Mengele ejercía como
experto médico ya en la oficina principal de Rasa y lo llevan a Polonia. Y después lo destinan a Ucrania. En el medio, mientras tanto, hacía de médico y hacía de soldado, entra en combate, salva a algunos soldados mientras está quemando un tanque, había en un enfrentamiento, él los salva a ellos. También tuvo otras acciones en batalla de salvamento y le otorgan, es condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Ahí la van a ver en la foto, es la foto 6, es en 1941. Era la Cruz de Hierro al combate, era la cruz que se le daba al valor del soldado. Si bien no es la condecoración más importante del ejército nazi, pero sí ha tenido mayor prestigio con el tiempo, porque se la daban a quien se la aguantaba, básicamente. Muy bien, se incorpora también como oficial médico ya en la 5ª División Panzer de las SS, combate en el Frente Oriental, pero ahí, además de recibir otra vez la medalla, tiene un problema. Verano del 42. Fue herido en combate y fue herido de gravedad y es declarado no apto para seguir en el frente. Sale del frente, se recupera su herida y vuelve a la oficina principal de Rasa, donde él laburaba como médico, ¿no? Esta vez en Berlín, ya estaba en el centro de todo. También entra en el Instituto Kaiser de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, que era dirigido por su antiguo mentor, este tipo, que experimentaba con los gemelos, el doctor von Berger. Cada vez mi alemán mejora. Bien, estamos a principios ya de 1943. Mengele, que ya laburaba muy bien en ese lugar, solicita ser destinado a un campo de lo que se estaban abriendo, los campos de concentración, que ya estaban abiertos, por cierto, para realizar investigaciones con humanos. Su tesis era que las investigaciones tenían que realizarse en vivo con los humanos, porque los resultados iban a ser distintos. Lo que efectivamente, desde el punto de vista de la ciencia médica, era tal cual. Lo acepta el alto mando hitleriano, y el 30 de mayo de ese año, un mes después de haber sido ascendido a capitán, empezó como alférez el muchacho, pasa a capitán, fue trasladado a la recientemente abierta segundo campo de Auschwitz, ¿no? Su primer cargo allí fue oficial médico responsable del denominado campo gitano, en Auschwitz II. Ahí tenemos fotos, la foto 7 y la foto 8 es Auschwitz. Esto es Birkenau. Si usted va hoy a Auschwitz, el lugar principal, el monumento principal es Birkenau, porque es donde estaban las cámaras de gas. No era... Pasó a ser apenas una sección para terminar siendo la más importante, ¿eh? Hay que aclarar que, además, en principio Auschwitz era un campo de trabajo forzado y después se vuelve un campo de exterminio, justamente este Auschwitz II. Un complejo enorme. En la foto, a ver si la tenemos, no tengo justo los números de la foto acá, pero usted va a ver el campo desde arriba, que es un campo enorme. Vea un cuadradito amarillo. En ese cuadradito es donde laburaba específicamente el campo gitano, que le habían dado a este médico para que experimente. Asume, pero muy poquito, un mes después, el cargo de jefe médico de Auschwitz II, pero nunca fue el médico principal, el jefe médico de Auschwitz entero, que ese era un doctor Edward Writz, que se dedicaba a otras cosas, pero lo dejaba experimentar a este allá. La mayoría de los prisioneros eran trasladados a Auschwitz en trenes que accedían al campo a través de una puerta ferroviaria. Y ahí tenemos la puerta ferroviaria real. Hoy la va a ver bastante decorada. No, esta es la puerta. Por ahí entraban. Tras lo cual estaban situadas lo que se llamaban las rampas de selección. Y ahí la gente, ahí tenemos, cuando están las fotos 10 y 11, le pido. Son fotos reales, sacadas por los mismos nazis, cuando van bajando las familias
y van seleccionando a quién sí y quién no. Ahí estaban los oficiales de las SS que decidían quiénes eran aptos para laburar y quiénes debían ser enviados directamente a la cámara de gas. Por lo general, 3 de cada 4 de los que llegaban eran seleccionados para las cámaras de gas. Casi todos, casi todos. Casi todos eran niños, mujeres con bebé, embarazadas, ancianos, aquellos adultos que no estuvieran completamente sanos para laburar. Pero Mengele se tomaba su laburo en serio y iba a ese lugar donde llegaban los trenes para seleccionar personalmente quiénes les parecían útiles para sus experimentos médicos. Él mismo lo hacía, ¿no? Yo no sé si la ha pasado, me parece que es la foto 12, operador, pero no estoy seguro. Hay una foto sacada por los nazis en el exacto momento en que baja una abuela con 3 nietos. Y están yéndose a la cámara de gas. Los manda Mengele y la foto la sacan. Así porque tenían que ver quién era. Esto tenía no eran artísticas. Tenía un fin científico. Che, esto sí, esto no. Y veían. Era como seleccionar ganado. Era seleccionar básicamente ganado. En esa foto esa abuela, a esa persona, les daban, antes de entrar a la cámara de gas, un jabón hecho previamente con la grasa de prisionero y unas toallas. Porque se iban a bañar. Los tipos iban felices, imagínense, venían de 20 a 30 días en un vagón, se iban a bañar y le daban un jabón y una toalla. Iban a la cámara de gas. Le decían el ángel de la muerte a Mengele, porque justamente era el tipo que te podía salvar. No era por el mal, sino porque si te toca Mengele, o sea, si te selecciona Mengele, no vas a la cámara de gas. Ibas a un destino quizás peor, pero no ibas a la cámara de gas. Bien. Por ahí me sobrepaso un poco en el texto que tenemos escrito, que es para explicarlo en su profundidad al asunto, ¿no? Ahora, ¿en qué consistían los experimentos de Joseph Mengele? Antes de la guerra, mientras laburaba con Baumberger, Mengele había llevado a cabo investigaciones lícitas con mellizos y gemelos. Muestre la foto 13 y 14. Ahí va a ver cómo se empezaba a estudiar los gemelos, ¿no? Esas son fotos convencionales. Pero estaba convencido de que esto era una herramienta estupenda, los gemelos, ¿no? Para estimar el grado en que influían las variables del entorno o la genética en el desarrollo de ciertas enfermedades o las características físicas. La tesis de Mengele, fundamental, lo diferenciaba de su maestro. Era de que si lograba encontrar el secreto de los mellizos, de los trillizos, podíamos multiplicar y purificar mucho más la raza. Y de esa manera, la raza aria iba a dar un salto adelante muy importante. Los nazis estuvieron muy contentos con la idea de Mengele, no voy a decir cosa que tenga razón, y lo financiaban en serio. Lo financiaron en serio. Claro que estos estudios puestos dentro de la legalidad cuidan el bienestar físico y moral de... Pasa que no estaban sujetos a ningún tipo de ética. No estaban en una clínica común. Ahora, en Auschwitz, donde los prisioneros eran considerados menos que ratas, todo límite desaparecía. Todo límite desaparecía. Si yo no me equivoco, corríjame bien, está la foto 14, a ver si no, que hay 2 niños, puede ser. Bueno, es una foto también real, cuando están probando con gas. ¿Cuál es el efecto del gas? En uno y en otro, 2 gemelos. Gas mostaza, no estamos hablando, no era gas de la cocina que ya hubiese sido asesino, ¿no? Al igual que otros médicos de la SS, Mengele empleó ayudantes de laboratorio entre algunos de los prisioneros, particularmente judíos, con algún conocimiento de medicina. Y justo cae un médico húngaro y judío. Se llamaba el tipo Miklós Nyírsly. Ni se imagina este Miklós cómo le estamos afanando su propia historia, ¿no? Él escribe el libro donde
relata y da detalles de los experimentos de Mengele. El libro que ha llegado al día de hoy, ¿no? Le interesaba mostrar, dice él, que la herencia genética prevalecía sobre los factores ambientales. Y lo voy a demostrar. Ahí va la foto número 16. Porque esto, vuelvo a decir, reforzaría la idea nazi sobre la importancia de la raza. Entonces, Mengele mandaba con regularidad muestras e informes de sus experimentos a von Berger, que von Berger lo pasaba directamente al Führer. Directamente al Führer. Y solicita una subvención a la Fundación Alemana de Investigación Racial, gracias a la cual Mengele construye un laboratorio de patología junto a uno de los crematorios de Auschwitz II. Ubiquémonos en Auschwitz II, está la cámara de gas, por la duda, una vez que ya te molestes, te poníamos en el crematorio, bueno, al lado, justo al lado, el tipo tenía su laboratorio de patología financiado por lo más granado de la sociedad alemana. Ya que estaba, porque experimentaba sobre todo con niños, creó una guardería, una zona de juego. Ahí alojaba a los niños que seleccionaba para sus experimentos. Y recibían estos niños mejor alimentación que el resto de los prisioneros. La guardería no sobrevivió a los bombardeos, pero tenemos la foto 17, que es el lugar donde estaba la guardería en Auschwitz. Ahí estaba. En ese lugar el tipo había hecho una guardería. A los hermanos gemelos los sometía a todo tipo de intervenciones innecesarias, incluso, para ver si ambos cuerpos reaccionaban de la misma manera. Les amputaba un miembro, por ejemplo, o les inoculaba, les metía con una jeringa la misma enfermedad, y probó con el tifus, viendo gemelos, y les puso tifus los dos, a ver cómo reaccionaban uno y otro, ¿no? Otros prisioneros provocaba heridas y las mantenía abiertas para que se infectaran, y estaban probando la sulfamida. Para los que no lo sepan, la sulfamida es un tipo de antibiótico sintético que estaba en prueba en ese momento, y se consideraba muy prometedor. Pero claro, el tipo quería que la herida evolucionara, para ver hasta dónde aguantaba la sulfamida. Entonces les agravaba las infecciones con viruta y con vidrio molido y hasta con hierro, y para aplicar nuevamente sulfamida, ¿no? Hasta esos grados experimentaba. Y el proceso se repetía sucesivamente a ver hasta cuánto aguantaba el nuevo antibiótico. Resultó que aguantaba más el antibiótico que el paciente incluso. O sea, eso es lo que pasaba. Esto lo cuenta el otro médico, ¿no? A algunos niños incluso les llega a meter una sustancia en los ojos para ver si le cambiaban de color. Porque había que mejorar la raza aria y resultaba que algunos arios tenían unos ojos que no eran celestes, eran marrones, entonces lo vamos a hacer celeste. Y empezó a experimentar ahí. Se le ocurrió, entre otras cosas, hacer transfusiones de sangre, no importaba el tipo, a uno u otro, y hasta llega al letal caso de transfundir completamente la sangre de uno en otro. Ese era el nivel de experimentos que hacía el tipo ¿no? Ya que estábamos asesinando varias parejas, para ver qué pasaba con uno, lo estamos describiendo tal cual es a este asunto, ¿no? 2 gemelos. Se muere uno. El otro no. Bueno, matemos ya, para ver cómo reaccionan. Era el nivel de experimentos que llegaba, y lo hacía usualmente con una inyección de cloroformo directa al corazón. Al que no se moría, ¿no? El otro se había muerto antes. Mengele seleccionó alguna vez a 2 niños gitanos, gemelos, y los cosió el uno al otro con las espaldas para estudiar su evolución y averiguar si podía crear siameses de manera artificial. Mire lo que es. Pero no se limitó este muchacho a estudiar gemelos, que era su principal especialización. También le interesaban las personas que tenían alguna malformación genética. Y ahí viene un caso muy conocido en la historia judicial, pero la historia médica sobre todo, que es la familia Ovitz, que es la foto 18. Estaba formado por 7 personas húngaras
vamos a decirlo, no me va a salir el nombre, pero tenía una enfermedad hereditaria que afectaba sus huesos y provocaba lo que es el enanismo. Para los médicos que nos estén escuchando, vamos a ver si nos sale. Pseudoachondroplasia. Pues, ¿será así? Usted habla mejor que yo. Y mire, yo lo estoy leyendo. Muy bien. Bueno, algunos miembros de esta familia, de la foto que salen, tenían una estatura común y otros presentaban enanismo. Y Mengele se preguntó por qué pasaba esto. Muy bien. Lo mandaron a Auschwitz, por supuesto. Lo separó del resto de los prisioneros y los sometió a todo tipo de experimentos. Les sacaba los dientes sanos, médula ósea, le sacaban sangre hasta que se desmayaran. En fin, los cegaban con gotas químicas y hasta les cambiaron los huesos. Al tipo se le ocurrió que un enfermo con un hueso sano podía curarse más rápido. Entonces se le ocurrió algo que no había pasado nunca, que es cambiar una pierna completamente de un tipo a otro. ¿No? Estamos hablando de alguien de 1,90 m a uno que llegaba a 1,20 m. Esto es lo que hacía con él. Increíblemente, casi toda esta familia sobrevivió. No al que le cambiaron la pierna, imagino, pero casi toda la familia sobrevivió. Al mismo tiempo, ya que Mengele estaba haciendo todo esto y experimentaba sobre todo niños, y vivía en Auschwitz II, tuvo un hijo llamado Rolf. Nació en 1944, que es la misma época donde este realizaba atrocidades con los otros niños, ¿no? Ahora bien, se venía del fin de la guerra mundial, de la ocupación nazi en Polonia, y Mengele huyó de Auschwitz 10 días antes de que el campo de concentración cayera. Tenía el dato, por los oficiales científicos, de que los rusos estaban muy cerca. Era el dato que tenían los grandes jerarcas. No cualquiera estaba a disposición de esa información. Pero este tipo tuvo el dato. Los soviéticos encontraron vivos a 180 niños cuando entraron al campo. La mayoría de ellos eran gemelos. En la foto que van a ver, la foto 20, ven el momento en que de la liberación soviética y llegan a la guardería donde estaban estos niños. Y ellos están mostrando el tatuaje que tenían en su brazo. En Auschwitz no eras una persona, eras un número. Ese era el número de los niños. Esa foto fue sacada por oficiales del ejército soviético. ¿Y qué fue la vida de este tipo? Se había escapado de Auschwitz. Los rusos estaban desesperados con encontrarla y el principal objetivo de él es que no lo pillaran los rusos. Y lo consiguió. Empezó a huir. Cayó primero en un campo de concentración de mucho menor cuantía, el Gross-Rosen, que prácticamente hoy no existe. Luego continuó huyendo hacia el oeste, se disfrazó con un uniforme oficial de las Wehrmacht, que son las Fuerzas Armadas alemanes, en lugares de vestir el uniforme de las SS. Ahí en la foto van a ver la diferencia entre el uniforme de la SS y de las Wehrmacht. El uniforme negro es el de las SS. Las Wehrmacht eran las fuerzas armadas reales, las fuerzas de combate reales, pero del ejército. El ejército alemán. Sí. La SS es el grupo de élite de combate del hitlerismo. Claro, que es muy importante que no lo pillaran los rusos, porque si los rusos descubrían que él era de las SS, no había juicio, no había nada. En realidad no había de ninguna manera nada. Pero logra que no lo pillan, y lo pillan los norteamericanos, que lo identifican al tipo. Pero dudan, ¿por qué? Porque al ser él, por la función que él mismo tenía, no tiene, los muchachos de la SS tenían un tatuaje con su grupo sanguíneo puesto en la piel. Y él, al ser un oficial médico, no lo tenía. Y los yanquis, los norteamericanos de ese momento, no, medio como pasó, porque pasan estas cosas, especialmente con los grupos de inteligencia, por ahí no son tan inteligentes, y no se dieron cuenta que Mengele era uno de los tipos más buscados en ese momento. Pero no debe ser él, no tiene el tatuaje, no es de las SS. Y básicamente creen un tipo de menor cuantía, lo vamos a liberar, y no lo liberan, lo ponen algo así, como una prisión domiciliaria,
en un campo. No salgás del campo, le piden. El campo estaba en Baviera, básicamente. Pero pasan los años, llega 1949 y su familia, que tenía mucho dinero, acuérdense del papá que vendía maquinaria agrícola, lo ayudó a emigrar a Argentina con un pasaporte falso. Ahí tenemos la foto del pasaporte falso. El pasaporte falso fue dado por el gobierno italiano, que ya no estaba Mussolini. Su esposa se negó a acompañarlo. Aunque su nombre fue bastante mencionado en los juicios de Nuremberg y sus crímenes estaban bien documentados, en realidad los aliados se creyeron de que estaba muerto, de que no era él. Y además pasó su esposa, esta que se negó a acompañarlo, y los parientes dijeron, sí, está muerto, no apareció nunca. Y pasó. Mengele se instaló en Buenos Aires. Mire usted, trabajaba cerca de lo que sería hoy. Estoy tratando de no errar, pero no muy lejos de lo que hoy es el Ministerio de Bienestar Social. ¿Vio la foto de Evita? Sí, muy cerca del puente. Que va, no sé si es San Telmo, confírmeme ustedes, San Telmo, esa parte, San Justo, vamos, yendo por provincia, para los que más o menos han viajado alguna vez. Estaba bastante cerca del obelisco, ¿eh? ¿Y qué hacía? Este era agente comercial de la empresa de maquinaria agrícola, de la familia. Vendía máquinas agrícolas y hablaba un perfecto español, pero un perfecto español. Ya tan seguro estaba que no lo buscaban, que en 1956, inmediatamente caído el peronismo, solicitó en la Argentina la ratificación de su cédula de identidad para usar su nombre y apellido. ¿Pero por qué? Porque se quería divorciar de aquella mujer que había dejado en Alemania. ¿Y para qué? Para casarse con su cuñada Marta, que era la viuda de su hermano Karl, que se había muerto hacía muy poquito. Se enamoró de su cuñada. Muy bien. Se fue a Alemania. Tuvo que apersonarse ante los tribunales. Hacen una pequeña acta que es en el único lugar donde figuraba con su propio nombre, porque si no, no se podía divorciar. Ni siquiera se podía casar en otro lado, ¿no? Logra el divorcio legal, pero ya estaban los grupos casanazis de Simón Wiesenthal. Claro. Y sospecharon y hallaron en Alemania el acta de divorcio de Mengele y una dirección que tenía que dejar para ser contactado en la Argentina, en Buenos Aires. Muy bien. De modo que las autoridades de la República Federal de Alemania en ese momento emiten una orden de arresto contra el tipo y solicitud de extradición. Tengan en cuenta que justo más o menos en el mismo momento es el momento que cae Eichmann. No tenemos la foto de Eichmann. Eichmann básicamente vivía en Bariloche, lo secuestran, lo llevan a Buenos Aires, viene un submarino, lo agarra, se lo lleva a Israel y lo enjuician. Más o menos al mismo tiempo. Más o menos al mismo tiempo estamos hablando. Otros dicen que Eichmann trabajaba en una empresa en el Gran Buenos Aires y que de ahí fue sacado. En fin, no nos interesa Eichmann en este momento. Lo interesante era de que este tipo leía los diarios y se había enterado de la orden de captura que le había mandado a Alemania. Muy bien. ¿Qué hacemos? Saca otro documento falso. Esta vez se llamaba Federico First. Y se va a vivir a un departamento en una pequeña localidad de Itapúa, en Paraguay, donde vivía una colonia germana. Mire, ahí en el mapa tenemos dónde es Itapúa. Está pegado a Misiones. Es uno de los departamentos más bonitos de Paraguay en este momento. Y curiosamente, en la próxima foto, la foto 26, tenemos la casa donde vivía este muchacho, ¿no? Que es Mengele. Al día de hoy, esa casa se alquila para los turistas. Mire usted, en la misma foto sale la antena de DirecTV. Es una foto muy reciente. Ahí vivía este tipo ya con un nuevo nombre. Más tarde, también enterado de que más o menos lo estaban buscando, huye para Brasil, donde se le pierde el rastro definitivamente. Los documentos
Yo no sé si usted ha sacado el documento de identidad argentino, la foto, y mire, ahí está el documento brasileño. Llamaba la atención a estos cazanas nazis la calidad con la que, de la documentación que tenía Mengele. Llamaba la atención. No todos contaban con esa documentación. Nadie sabe nada de él. Nadie. Hasta que el 7 de febrero de 1979, mire a dónde nos fuimos, ya cerca de cumplir los 68 años de edad, Joseph Mengele saca una fotito, ya que estamos. Ahí tenemos la foto de Mengele con 68 años de edad, en su casa. Ya estaba con otra mujer, la había olvidado a esta cuñada que alguna vez se encontró, y se va a bañar a unas playas, en una localidad que se llama Bertioga, está en San Pablo. Miren la playa donde se estaba bañando. Y ahí, mientras se estaba bañando el muchacho, sufre un accidente cerebrovascular y se ahoga, fallece ahogado. Ahora, no sabían bien quién era el tipo que fallecía ahogado. Bueno, van, lo buscan, era un tal Federico Firth, pero entraron a dudar. Rolf Mengele, que era ese niño que vieron que nació en el campo de concentración, y ahí lo van a ver, con la foto con su padre, tiene el dato previamente y lo va a ver previamente para hablar. Lo había visto cuando era niño y va a ver a este asesino, este tipo, ¿no? Este Rolf Mengele hoy tiene 81 años. Se avergonzó absolutamente, siempre de su progenitor, y en esa conversación dice que nunca se arrepintió de sus actos, este tal Mengele. Vuelve a Alemania, Rolf se cambia el apellido por el bien de su esposa, de su familia, y rompe definitivamente con el pasado. Mire usted, qué raro, qué cosa, lo hubiese matado quizás más esto Mengele, porque Rolf era lo que hoy sería un izquierdista. Estaba en el Partido Verde, Rolf Mengele, en la Alemania, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Llegaron, claro, llegó Wiesenthal, y llegaron todos los que hacen así, entraron a estudiarlo. Y se dan cuenta de que eran los huesos de Mengele. Ahora, nadie los quería. Su familia no lo quería, su hijo no lo quería. El Estado brasileño no sabía qué hacer, no lo podemos sepultar. ¿Bajo el nombre de quién lo sepultamos? Paraguay, que ya estaba Stroessner en ese momento, dice, nosotros no tenemos nada que ver. La dictadura argentina lo último que quería era tener alguna relación, año 79, con un nazi, así que nadie lo quería cerca, entonces lo pusieron todos los huesos en una bolsa verde, en el Instituto Médico Legal de São Paulo. Actualmente son empleados esos huesos en las prácticas forenses en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Ahí tenemos la foto, para que los alumnos aprendan a examinar los restos de una persona cotejando la información con los datos biográficos. Y sobre todo se estudia en histología. Para eso sirvieron los huesos de este tal Joseph Mengele. Alguna vez, Víctor Jara dijo, canto, qué mal me sale cuando tengo que cantar tanto espanto. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno en esta historia? Vamos a pasar las obviedades. Vamos a sobrepasar las obviedades. La obviedad de que no sé si existiría un infierno para contener a un tipo como Mengele. Vamos a sobrepasarlo. Mandemos al infierno a todos aquellos que en ese tiempo y en este tiempo sostienen la posibilidad y la convicción de matar al otro, de cegar vida solamente por su religión, por su sexo, por sus creencias, por su fe. Ellos también merecían, aunque no hicieran semejantes atrocidades, porque las multiplican. Y esos tipos también merecen algún infierno. Y ya que están, permítame, lo voy a molestar al operador, póngame de nuevo, voy a mandar a alguien especialmente al cielo, además de todas las víctimas de todos estos tipos, que también es una obviedad. ¿Se acuerda la foto de esa abuela? Sí. ¿Se acuerda? Póngame esa foto, por favor. No.
esa abuela y esos tres nietetos. A mí me impactó mucho cuando lo estábamos armando esta historia. Una foto tan real. Una abuela que alegremente iba con sus nietos a bañarse y se encontró con la cámara de gas. No encuentro una imagen gráfica de tanta inocencia. Y tanto horror al mismo tiempo. Eso es lo más triste Claro, de la imagen. por eso a estos tipos, La inocencia y el horror. con tantos más, pero por lo menos simbólicamente, esta abuelita, con estos tres nietos, que iba llevando lo poquito que podía traer en un tren, en un campo de concentración, para bañar a sus nietos, y se encontraron la muerte. Ellos que vayan al cielo. Un cielo inocente que tal vez el Dante nunca pensó, pero que debería existir. Ya en el debate ampliaremos bastante más sobre el tema.